Y entramos entonces ahora ya a cerrar filas referente a la mesa redonda de conclusiones que se ha convocado también, donde se ha invitado a algunos de los panelistas que ya nos expusieron hoy y en otros días anteriores. Son ellos el profesor Andrés Rode Ponce, Alfonso Rojas González, Hubert Escaid y Fabián Villarroel. La verdad, a mí me hubiera gustado tener un conversatorio con casi todos los expositores, porque todos los temas son muy interesantes. Para el efecto de esta mesa redonda y con base en las presentaciones que han tenido lugar durante estos últimos 5 días, pues se han escogido una serie de temas, simplemente como abrebocas, que corresponden a las diferentes sesiones. Y esto los voy a presentar un poco como coordinador en forma de preguntas o en forma de qué opina usted de tal cuestión. Para recibir los comentarios, para recibir el feedback, los inputs de parte de ustedes y con miras también de ser posible más adelante, sacar algunas conclusiones acerca de la diferente temática. Ojalá haya puntos de discordia también. Yo ya planteé uno de concordancia, pero de pronto de discordancia, concordancia con Fabián, de pronto discordancia con otros en relación con los operadores económicos autorizados. Creo que en las MIPYME también tenemos muchas cosas que decir igualmente frente a las reglamentaciones que hay, y me referiría ya en este término no solamente a lo que pasa a nivel internacional, sino también dentro de la cuestión regional. Muchas gracias a los 4 expertos por su presencia. En esta ocasión voy a ser muy estricto con ustedes y les voy a dar el uso de la palabra durante 2 minutos para que expresen sus opiniones, de manera que todos podamos cubrir el máximo de preguntas y además intervenir ustedes el mayor número de veces con esto. Entonces, siendo así y agradeciéndoles su presencia, miremos algunos de los aspectos que tienen que ver con el primer día de discusiones. Hemos visto que existe una amplia normativa internacional en materia de comercio electrónico. Están las leyes modelos de INCITRAL, el Framework of Standards de la OMA, el SAFE, el Acuerdo de Facilitación del Comercio e inclusive la ley de Mercosur, pero también muchos acuerdos regionales. ¿Qué otros temas? Y yo creo que son muchos, como los más importantes, consideran ustedes que podrían incluirse en estas discusiones que todavía no se ven muy bien reflejados, dada el avance vertiginoso y las nuevas modalidades que se están diseñando para plantear en esas normativas, básicamente en las discusiones del GSI o en las discusiones también de la OMA o inclusive en las discusiones de los acuerdos bilaterales y a nivel regional. Con eso les ofrezco el uso de la palabra. ¿Quién quiere empezar? Yo voy a dejar el micrófono abierto y aquí es el primer llegado, el primer servido. Está corriendo el tiempo, ya se les va 34 segundos menos. Yo creo, Alejandro, si me permites iniciar y mandando un saludo a todos mis colegas presentes que tengo el honor de acompañar. Se me ocurre que cuando provocas con esa pregunta de qué no está regulado, es una tentativa, es una invitación a que el cerebro se desboque y haga todas las especulaciones que el futuro próximo nos espera. Es decir, hacia dónde va a ir el comercio y la tecnología. Yo creo que ni nos lo imaginamos de las grandes transformaciones. Pero nada más quisiera decir, bueno, ¿qué tema puede ser que no haya sido tratado para meterlo? Pues el viejo tema del comercio, que es el de la competencia desleal, el comercio injusto, el comercio de las prácticas ilegales. Se me ocurre que es una disciplina que debemos de empezar a introducir y al margen de otras que la OMC despegó el de la facilitación, pero se le quedó pendiente el de competencia, el de compras públicas. Decir, bueno, el comercio electrónico
podrá ir también hacia un gran flujo de las compras públicas. Recuerden ustedes que el gran comerciante del mundo es el gobierno. Y entonces se me ocurre, así como dicen en Colombia de abrebocas, pues dos temas, el de competencia desleal y el de concentración económica, que por cierto está en pleno auge en el mundo. Los grandes actores de la logística son 5 en cada sector, ¿eh? 5 bancos, 5 operadoras portuarias, 5 navieras, 5, etcétera. Ok. Tomo mis 2 minutos Muchas y gracias, respondo Andrés. a tu provocación. Muchas gracias. Ahora te respondo también con la misma fortaleza. ¿Quién más quiere opinar sobre el respecto? Fabián, tal vez. Micrófono. Sí, estaba en silencio. Gracias, Alejandro. Y saludar a André, a Alfonso, a Well, mandarles un abrazo cariñoso en la distancia que la pandemia aquí no nos ha dejado encontrarnos. Así que, nada, primero eso. Y yo solo un punto quería recalcar, porque tú cuando iniciaste la pregunta nombraste los instrumentos, la OMA, la OMC, la OECD, o sea, hay una cantidad. Y a mí yo quiero insistir en este punto de tenemos que armonizar, no solo en este punto, creo yo, pero en muchos otros, la legislación sobre el e-commerce. Me parece que aquí, y me parece que es la primera barrera de entrada que tienen las MIPYMES. Todo es distinto, unas normas son aquí, por nombrar algunas, como les decía, el de mínimo, en otros se permite la devolución de la mercancía, en otros no se permite la devolución de la mercancía, en otros la mercancía cae abandonada al día 3, en otro al día 30. Es muy disímil la legislación, y yo creo que aquí, precisamente como estamos en este foro Mercosur, me parece que el primer paso es que los procesos de integración tienen que hacer un esfuerzo, no solo en el e-commerce quizás, pero sí en armonizar la legislación, y no estoy hablando de los impuestos porque sé que ahí es muy difícil, pero por lo menos en los procedimientos la cuestión debería ser un poquito más armonizada. Muchísimas gracias, Fabián. Hubert. Sí, primero sí, saludos a todos. Hay algo que no me gustó en tu presentación, don Alejandro. Hablas mucho de regular. Para mí, regular es en idioma administrativo frenar. Y no creo que sea realmente el objetivo de esto. Creo que es facilitar en un marco seguro, a mi juicio. Y frente al volumen enorme de transacciones, los métodos tradicionales ya no funcionan. No se trata, y se mencionó mucho, de verificar contenedores o barcos o buques. Pero bien, son miles, millones de cosas. Aquí la solución, y también se mencionó, son datos, Big Data, inteligencia artificial, etc. Pero una vez que uno ha dicho esto, y aquí, si hay algo en lo cual soy especialista, el resto, estoy novato en todo lo que han hablado todos esos días, es datos. Y tengo el ejemplo de la Unión Europea, de Eurostat, que me da que la solución, si solución hay, va a ser primero en un ámbito regional o subregional, para contestar lo que tú dijiste. Porque compartir datos es sumamente difícil. Es difícil entre administraciones del mismo país. Supongo que todos los funcionarios públicos que están aquí lo saben. Es complicadísimo, y es aún más complicado compartir entre países diferentes. Se puede hacer solamente dentro de un marco de integración regional de calidad, con confianza mutua. Por eso, la dimensión regional creo que es sumamente importante, y no lo digo porque es un evento del Mercosur. Pero se toma mucho tiempo. En Europa hay hoy en día un registro único de empresas que hace que las mercancías pueden viajar, fluir, etcétera, sin que haya necesidad de una presencia humana. Sin embargo, los humanos, las administraciones, son capaces de identificar de manera única quién compró, etc. Eso es efectivamente la solución, pero no es una solución fácil. Pero pasa por la vía regional. Muchas gracias, Hubert. Alfonso.
Sí, gracias Alejandro. Y bueno, un placer estar aquí con mis compañeros de panel, de mesa, expertos todos. Fíjate que tendríamos que ver, quizás lo que no hemos analizado es la parte del consumidor final. ¿Qué quiere el consumidor final? Además de que llegue su producto rápido, saber qué puede comprar y cuál es el costo de esos artículos que piensa comprar a través del comercio electrónico. Creo que falta mucha comunicación o educación para que el consumidor final entienda todo lo que hay atrás. El consumidor final, recuerdo un sobrino que estaba comprando algo en un marketplace, sonó el timbre y dijo, ya llegó mi juguete. O sea, ellos nomás ven que ya llega. O sea, y todo lo que hay atrás, y seguramente mucho de lo que hemos platicado estos días, pues es todo lo que no se ve, ¿no? Pero sí falta mucha información para el consumidor final, para que quede claro cuánto le cuesta y no haya costos ocultos y yo ya compré, pero ahora resulta de que me contactan en el país destino de la mercancía, me contactan porque tengo que pagar no sé qué. O mi mercancía está detenida por algo. Y ellos no saben lo que todos nosotros sabemos. Y concuerdo mucho con Hubert en el tema de, aquí es facilitar, el camino es facilitar. O sea, ¿cómo facilita sin perder el control? Esa es la llave. Pero tendríamos que estar pensando más en facilitar que en querer controlar. Y apoyados en la tecnología es la única manera. Ya los procesos antiguos de controles aquí no aplican. Aquí ya no aplican, ¿no? Entonces, por supuesto que la nueva tecnología nos tiene que dar muchos elementos para que muchos elementos para poder hacer el comercio mucho más seguro. Hasta aquí termino mi primera presentación. Muchas gracias. Yo esperaba de Andrés que se refiriera a uno de los puntos fundamentales que él trajo en su presentación, y es la posibilidad de un una nueva clasificación arancelaria para los bienes digitalizables. Una cuestión que es muy compleja de entender para alguien que maneja bienes físicos tangibles. Y el otro, los cambios de paradigma en lo que es el valor en aduana. Y evidentemente sí, se trata de facilitar. Yo no me defiendo, pero realmente para facilitar hay que establecer ciertos parámetros y ciertas reglas, y estas se establecen precisamente es a través de esas regulaciones y a través de las decisiones de política que van a la adopción de todos estos mecanismos. Bueno, me parece que han dado en varios puntos que resultan bastante interesantes, y podemos pasar a otros de los temas ya que también se han tratado aquí, y es la situación del incremento de envíos pequeños en grandes volúmenes y a bajos costos, que como lo decía Fabián y lo decía también Andrés y lo decía Alfonso y muchos otros, representa bastantes retos y desafíos para las aduanas y las agencias que intervienen en fronteras. ¿Cuáles serían los principales puntos a considerar frente a estos retos? Yo creo que ya ustedes han mencionado alguno, o uno muy importante, y es el manejo de los datos. Pero como se ha hablado de riesgo en general, ¿cómo con estos datos y cómo todos estos aspectos podrían entrar a mitigar y a facilitar ese suministro de datos? ¿Cuáles serían esos elementos principales a considerar? Yo, querido Alejandro, tomo tu idea y aquí voy a diferir un poco de mis colegas. Cuando hablamos del tema de aduanas, estamos hablando de control, no de facilitación. En la tienda de la facilitación es el acuerdo y es la OMC y todo eso es sensacional, debe existir y debe de profundizarse. Pero el tema del cruce transfronterizo de bienes y servicios a través de medidas aduaneras es una cuestión de control. La aduana, por razones de integridad y seguridad nacional, de la protección de los ciudadanos, de los intereses de la hacienda pública, tiene que controlar. Y hoy estamos en presencia de 4 grandes flujos, pienso ahorita.
Uno, el comercio de las grandes empresas, ese que reúne el 80% de las transacciones y en la mayoría de los países no pasa de 2,000 importadores, por ahí de 1,000, 2,000 importadores tienen el 80% y ellas en el terreno de la facilitación les ha ido muy bien. El acuerdo de facilitación del comercio, la convención de Kioto de la OMA, les ha permitido avanzar sustancialmente acompañado de medidas de simplificación. El segundo flujo es el de consumidores, del comercio electrónico que irrumpe en este siglo, al que se refería Alfonso, que pone en contacto y que rompe ese esquema de que el comercio transfronterizo era el 80% entre 2,000 empresas y hoy tenemos que son millones y millones y millones diarios de consumidores que no están identificados y que al estilo del sobrino de Alfonso no tienen registro federal de contribuyentes, no tienen un registro único tributario y no están identificados. Por eso algunos países, como es el caso de México, empieza a establecer el registro tributario obligatorio a mayores de edad y posteriormente, seguramente, así como se emite la cédula de identidad, se emitirá un registro tributario por esta irrupción. El tercer flujo es el de las pequeñas empresas, el de MIS, el de MIPYMES, que todo el mundo queremos que se mejore, porque las MIPYMES son las grandes detonadoras del empleo y del bienestar y además repercute en medidas transversales. La cuestión es qué pasa cuando hay violación. Y el cuarto flujo, que no podemos meterlo debajo de la alfombra, es el del comercio criminal. Es decir, es impresionante el número de transacciones fronterizas que implican fraude aduanero, estupefacientes, drogas, órganos humanos. Hoy sabemos que un pequeño paquete de fentanilo produce una utilidad de $200 millones y 100,000 muertes en los Estados Unidos. Y es un pequeño paquete de 1 kilo. Es decir, no podemos negar la presencia de esto. Por lo tanto, el gran reto es el control sin revisar cada uno de los contenedores, sin abrir cada paquete. Y por eso el programa abarcó muy bien la gestión de riesgo, pero me parece que nos faltó un elemento novedoso que se debe de añadir hoy en día, que es el de la trazabilidad. Es decir, la trazabilidad, hoy en día las herramientas como el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, nos pudiera ayudar a que ese control aduanero no le dé al traste a la facilitación del comercio. Ok, Andrés, muchísimas gracias. Alfonso. Sí, gracias. Sí, y coincido. Yo soy del lado del control, pero en este tema tenemos cómo no perder el control. Y fíjate que hay un esquema que ya han platicado seguramente, que es el tema de certificación de usuarios, o qué usuario me garantiza confiabilidad. Y hablar de comercio electrónico, todo el comercio electrónico, pues hay alguno que es confiable y alguno que no es confiable. Estos casos que menciona Andrés seguramente buscarán un flujo a través de un comercio que no es confiable. Yo lo que creo es que tenemos que luchar en certificar los marketplaces, porque a través de los marketplaces ponen filtros y qué mercancías sí y qué mercancías no, pero sobre todo el embarcador. Si yo compro en un marketplace y el embarcador es esta empresa grande con unos procesos confiables de que nunca se han equivocado en que yo compro un producto y me manden uno diferente, o nunca ha venido alterado el bulto, porque tiene procesos confiables, yo lo certifico y a ese le reviso menos. Pero si es a través del marketplace, el embarcador es una persona física que desconozco, pues ese llévalo, mételo al proceso de revisión que mencionaba Andrés, exhaustivo, y a lo mejor ese bulto tendrás que abrirlo. Pero esa selección de quién sí y quién no es a través de certificaciones. Y ya no solo a la empresa de comercio electrónico, ¿no?
Estamos hablando certificar marketplace, certificar embarcadores. Quizá el embarcador es una pieza fundamental y el transportista, que puede ser empresas courier, o muchas veces son empresas courier. Certifica la empresa courier para que ella garantice sus procesos, porque ya pasó por un escáner en el país de origen, ya pasó por un escáner en el país destino, ya verificó que el peso es el peso, ya tiene las cuentas de los usuarios repetidos, ya tiene historial, no hay un cambio ni de domicilio del embarcador o del destinatario. A ese hay que revisarle menos. Entonces, todo esto tiene que ver con análisis de riesgo, que lo platicaron aquí a profundidad, un buen análisis de riesgo y certificar a quién sí y a quién no. Alfonso, ¿esa certificación sería dentro de la figura del operador económico? Sí, Okay. sí, correcto. ¿Y qué pasaría con las MIPYMES ahí? Le pregunto a Hubert y a Fabián. Si me permiten, se mencionó el tema de cómo identificar a los consumidores. Se tiene un registro de empresas, pero no se tiene un registro de consumidores. La respuesta administrativa es darles un número. A mí, quizás es mi pequeño corazón francés anarquista, no me gusta mucho Big Brother. Pero cada vez que se hace una compra electrónica, no se hace en cash, no se hace en metálico o en efectivo, como, no sé cómo se dice en sus países. Sí, Se correcto. hace mediante una cuenta bancaria, una tarjeta de crédito, y eso es un identificador. Obviamente, si el cliente paga en cryptocurrency, en moneda digital, debería encender algunas luces en el sistema de vigilancia. Pero cuando hay un pago monetario a través del sistema financiero formal, se identifica el comprador de manera única. Quizás es el niño que usa la tarjeta de crédito del papá, pero bien, al menos sabemos quién hizo la transacción financiera. Gracias. Sí, Hubert, pero también vimos que hay hoy en día muchísimas modalidades de pago, ¿sí? Revolut y otras, Bizum, que son también bien interesantes y que se están utilizando básicamente también en aquellas regiones y para aquellos compradores del e-commerce que no tienen las posibilidades de acceso a cuentas bancarias, ni siquiera ni a tarjetas de crédito ni de débito. Fabián. Sí, estaba pensando primero en aspectos simples. Yo creo que sigue siendo la clave la información, y yo le agregaría dos elementos. Uno es un aspecto súper técnico, permitir las declaraciones anticipadas para los envíos courier, es decir, que la aduana sea capaz de recibir esa información anticipadamente. Y segundo, creo que todavía falta mucho, a veces hay información, pero falta inteligencia para trabajar esa información. Y yo creo que ahí hay un punto todavía muy relevante para las aduanas que a veces tienen mucha información, pero no saben qué hacer con esa información. Y yo creo que el desarrollar proyectos a través del BID o de otros, con eso cruzar esa información, la historial, creo que todavía ahí hay un punto súper clave en este desarrollo. Y de lo EA, si quieres, hablamos después, pero ahí Sí, también tengo una idea. sí. Muy interesante lo que tú planteas, Fabián, y precisamente esa fue una de las grandes discusiones que se hizo en ese multi-stakeholder group de la OMA, cuando se estaba discutiendo el Framework of Standards. Y eso es un poco la disputa o la discusión que hay entre los operadores del comercio electrónico y las aduanas. Las aduanas quisieran tener el mayor número de información, pero como tú bien lo dices y lo decía también Hubert, Alfonso y todos ustedes, pero bueno, ¿cómo lo procesamos? Y los otros decían, sí, pero es que nos están nos están pidiendo demasiado y además cada aduana nos pide una información diferente, formularios diferentes. Entonces, eso realmente es muy complejo. Y de ahí que de todo esto, por eso tomé el caso del Customs and Border Protection de los Estados Unidos, porque por lo menos llega con un listado, le guste a uno o no le guste. Y claro, hay que tener y ver números de identificación de alguna forma, porque pues si no todos somos Said
app, es decir, el hijo del abuelo tal, ¿sí? Para podernos identificar. Lo que decía Andrés sobre el número de identificación tributaria para los mayores de 18 también, creo que son cosas que se van a tener que ir imponiendo en esto. Y en ese sentido también, entonces, paso a un complemento de esto. ¿Cómo ven ustedes, ya no solamente la parte de identificación aquí, sino la otra gran preocupación de los gobiernos, de las administraciones, del sector de finanzas estatales y aduanas, es la parte de la recaudación? Porque hay recaudación, bueno, está el B2B electrónico, también sí puede seguir siendo grande, pero hablamos mucho y hay la propuesta de la Global Express Association y hay otros temas también de recaudar o no recaudar, seguir usando de minimis y qué riesgos tiene también solamente ese de minimis. Tal vez Fabián le doy la palabra en primera instancia. Sí, yo siento un poco por lo que ha ido pasando, a propósito ahora en julio en la Unión Europea, el de minimis al VAT se eliminó, algunos países lo están también revisando, el de minimis que se estableció en el TEMEC también no es muy alto. Entonces, creo que no va por ahí, no va por ahí la mano. Obviamente los gobiernos, sobre todo en épocas de reactivación, están buscando recursos y no haciendo liberalizaciones. Por eso me parece que a mí es importante que aquí se establezca, y creo que la industria, yo siempre lo digo, la industria más que preocuparse del de minimis tiene que preocuparse de establecer procedimientos simplificados, que le aseguren a los gobiernos una recaudación justa y que por otro lado le permitan a ese envío ser tramitado rápidamente, ágilmente. Creo que ese es el camino final. Y ciertos envíos obviamente dentro de cierto rango, no para todo, y ese me parece que es el camino. Seguir en esta lucha del de minimis creo que no vale mucho la pena, creo que obviamente se afectan, como yo decía, la industria local de muchos países que no están dispuestos a aceptarlo. Entonces yo creo que un camino de esa naturaleza puede ser mucho más exitoso para el tratamiento de los envíos de bajo valor. Muchas gracias, Fabián. ¿Hubert o Alfonso? Alfonso. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso. Yo también creo que la discusión no está en el de minimis. Lo que para un país es poco, $1,500, para un país es muchísimo, $1,500 en el de minimis. Entonces ahí no nos vamos a poner de acuerdo. Yo creo que lo mejor es dejar a un lado el tema del minimis y avanzar también, coincido ahí con Fabián, en el tema de en caso que pague, que sea una cuota fija, pero que sea algo sencillo y fácil. Aquí lo que no se vale es que sean procesos en el comercio electrónico, que sean procesos complicados y procesos desconocidos para el consumidor final. Entonces, que él sepa que ya compró ya paga su cuota fija y qué se considera comercio electrónico y qué no. Bueno, pero toda esa parte, qué tiene que entrar como una importación normal y qué no puede entrar aquí en una compra de un consumidor final. Entonces son las cosas que tienen que quedar claras. Perfecto. Hubert. Sí, me permite, estoy totalmente de acuerdo. Yo lo veo en términos de costo de información, especialmente para el consumidor. Hay dos temas. Aquí hay el arancel y los impuestos indirectos, IVA u otros, dependiendo de los países. Los impuestos indirectos en general son simples, ¿no? Hay 2 o 3 tramos, si se trata de medicina, se trata de alimentos, etc. En términos de aranceles, es un negocio y sería imposible hacer prepagar a un consumidor, a un importador, un arancel que se va a definir al momento de cruzar la frontera. Así que este de minimis de arancel que mencionó don Alfonso, una cuota fija, cualquier sea, porque nadie va a importar un avión o un coche, ¿no? Entonces, puedo decir que ponemos 5% de arancel o el arancel promedio, digo, del país, para cualquier tipo de mercancía, más el IVA, y al momento de hacer la compra, el consumidor va a saber cuánto va a pagar, sin sorpresa. Muchas gracias, Hubert. Andrés.
Muchas gracias. Yo quisiera decir que me parece que Hubert ha puesto en la mesa el núcleo del tema, que es que en una economía digitalizada, la unidad de riqueza es el dato. El dato, el dato es la unidad de riqueza y su transmisión y negociación es lo que puede conducir a trascender toda nuestra vida presente y futura, entre ellos porque el cúmulo de datos se llama el cúmulo de información y hoy sabemos que todo eso se puede meter en una base de datos y no sirve de nada si no se tiene la inteligencia que decía Fabián. La política tributaria, cómo hacer grabar, siempre se ha basado en cómo se manifiesta la riqueza. Y la riqueza en tiempos de Adam Smith y David Ricardo y todos estos era a través de cosas tangibles. Hoy la riqueza se transmite en forma de datos. Por lo tanto, viene un gran cambio de política fiscal tributaria global, conceptual, los grandes pensadores, de cómo hacer tributar, porque hay dos grandes perdedores en esto del comercio electrónico, que es la recaudación aduanera. La recaudación aduanera ha tenido un enorme sacrificio, ha venido recaudando menos por figuras como el de minimis, pero también por figuras de que ha dejado de percibir impuesto a las ganancias de las empresas por grandes vendedores locales. Y obviamente las plataformas están en la nube de la ubicuidad, sin establecimiento fiscal en donde está el consumo. Y se está rompiendo el gran principio de la tributación del lugar de consumo. Establecer la obligación de una marketplace que está en el extranjero, de que ellos hagan la retención y hagan el cargo y luego lo manden a un tercer país, eso suena imposible. De tal manera que pongo el punto, pienso que debemos partir del inicio. El inicio es reconocer que estamos ante una economía de datos. Bastante interesantes sus intervenciones, la verdad, fascinante la cuestión de que el valor ahora es el dato. Y también del otro punto, sí, importante, Andrés, y para todos, la recaudación a través de otros que, primero que todos, no son responsables jurídicamente porque no son los que están importando y exportando. Y en segundo lugar, porque además están por allá arriba y no pagan. Muchísimas gracias. Me pareció muy interesante estas respuestas. Hay otras sobre ellas, pero bueno, pasemos a otro tema. Los operadores del comercio electrónico, que son varios y van desde las plataformas, los marketplaces, para el comercio fronterizo B2B o B2C, hasta las redes sociales en el C2C, se han ido adaptando a las exigencias de esas operaciones en líneas. Pero ¿qué aspectos de esto debería atenderse primero? Si quieren, como abrebocas les pongo. Usted ya ha mencionado tangencialmente algo de ello y es los datos. ¿Qué datos transmiten? Pero ¿qué más podemos decir sobre esto o cómo podemos construir más sobre la base de lo que les acabo de comentar? Haces preguntas como profesor y nosotros estamos pensando como alumnos en el salón de clase. Es un poco la idea, ¿no? Pero ¿qué necesidades, si quieren, de estos operadores hay que atender en ese diálogo, ¿no? Porque la idea también es desmitificar todo lo que está pasando, ver que también así como hay o ha habido en algunos casos el entendimiento de que el operador autorizado es como el agente 007 o como la piratería que estaban autorizados para cometer delitos por la corona. O para matar, ¿sí? También dicen, no, es que el operador autorizado está haciendo esto. También a veces hay la concepción de que precisamente es tanto el volumen y tanto lo que pasa y tan oscuro lo que pasa, tan desconocido, como decía Alfonso, todo lo que pasa detrás, que los policy makers dicen, wow, no, esta gente está haciendo mucho negocio
o esta gente está en la nube, como lo dijo ahorita Andrés, y están ganando todo y nosotros lo estamos perdiendo todo. Pero también estos están haciendo grandes esfuerzos. Yo conozco esfuerzos de sistema de manejo de riesgos de muchos couriers, propuestas para la recaudación como la que hay sobre la mesa por la Global Express Association. Entonces, ¿pero qué necesidades hay para atenderles a ellos? De pronto Fabián puede comenzar a ilustrarnos porque está en la empresa. Sí, yo a propósito de las plataformas y de lo que yo decía de convocarlo, yo diría, en mi experiencia, no es tan fácil convencerlos de que tienen que sentarse a conversar, porque además una plataforma, un marketplace, está en cualquier parte o en ninguna parte. Entonces, cuando uno constituye una mesa en un país, uno dice, venga, entonces dice, pero ¿a qué tengo que ir a hacer yo? Yo no participo, estoy en otra parte, tengo simplemente un representante. Entonces, en principio yo diría que hay que hacer un gran esfuerzo por convocar a las plataformas y convencerlos de que tienen un rol. A propósito de lo que decía Tatiana hace un ratito, muchas veces cuando compramos en un marketplace, ese marketplace no nos pide ningún dato, y por lo tanto la operación nace desde ese momento sin datos, y finalmente llega a la aduana y la aduana le dice al courier, deme todos los datos del importador, su tax ID, y uno le dice, no tengo ninguno, porque no se pidió desde el inicio. Entonces, creo que ahí hay un problema que es importante, hay que convocarlo. No, yo les diría que en mi experiencia no resulta fácil, no están muy convencidos de que tienen que participar de este proceso. Supongo que, como Hubert, le tienen miedo a la regulación, pero creo que de algún modo hay que hacer un esfuerzo ahí importante sobre eso. Y sobre el OEA, yo aquí me puedo desahogar, si ustedes me lo permiten. Yo he iniciado aquí un proceso de certificar a la empresa OEA en toda la región como courier, y lo hemos logrado en muchos países, pero cuando yo pregunto, ¿y cuál es el resultado? Yo diría que es cero. O sea, nos certificamos como OEA y el resultado, el cambio, no es igual a cero. Nuestra operación no cambia. Y ahí hemos tenido experiencia, y quiero destacarla, por ejemplo, con la aduana de Paraguay, que un poco conociendo nos dijo, antes de lanzar el programa OEA para courier, nos convocó y nos dijo, a ver, ¿cuáles serían sus expectativas respecto a un programa OEA para courier? ¿Qué están esperando? Porque una cosa que no va a pasar es que nuestros clientes se conviertan en OEA por asimilación a nosotros, digamos, eso es muy difícil, pero sí se pueden establecer ciertos beneficios operativos, y la aduana de Paraguay nos convocó e incorporó esos beneficios operativos en el programa. Y me parece que es una fantástica forma de ir avanzando en programas que se van adaptando a las necesidades de cada empresa. Los programas OEA están construidos, yo diría, genéricamente, y por lo tanto no toman en cuenta las necesidades de los agentes de aduana, de los importadores. Hablan de simplificación de proceso, y yo siempre digo, bueno, eso es como todo o nada. ¿Qué significa simplificación de proceso? Entonces, creo que todavía hay un campo muy, muy amplio que trabajar. Muchas gracias, Fabián. Muy interesante. Yo quisiera agregar de que dentro del comercio electrónico hay un comercio electrónico, y voy a abogar por ellos, muy confiable, ¿eh? Muy confiable. Me ha tocado ver en aduanas que se meten a estos marketplaces para ver los valores, como una referencia del valor, para ver si la mercancía que se presenta está siendo subvaluada. Imagínense que ya la referencia es un marketplace. Entonces, confían en el valor. Entonces, hay empresas muy confiables que yo creo que, claro que deben certificarse, llevarse el proceso de certificarse, y se le tiene que dar beneficios tangibles. O sea, sí o sí. O sea, no es lo mismo revisar lo que me manda mi tía de Chicago, que puede poner, y también le agrego esto y le declaro es una chamarra, pero también le voy a agregar sus medicinas para que le dé a su mamá. Bueno, hay embarques que a lo mejor no son tan confiables, ¿no? Pero tendríamos que ir separando lo confiable y lo no confiable, y a través de certificación de usuarios. Entonces, yo sí creo en la certificación OEA, y el primer paso es certificarse, y el segundo paso, claro, es mucho diálogo con las autoridades para ir obteniendo esos beneficios que a lo mejor Fabián no los ha visto tangibles todavía, pero tienen que llegar, o sea, y si no, pues estamos mal, ¿no? Sí, porque una de las quejas que uno oye es que son demasiados los requisitos para tan pocos beneficios, o beneficios que
que no se notan. Por ejemplo, cuando yo leo el artículo de facilitación de comercio en operadores autorizados y en los envíos urgentes, yo digo, bueno, ¿y dónde está realmente la diferencia? ¿La diferencia la está poniendo el de minimis o qué? Pero es básicamente lo mismo. Los requisitos, los criterios son casi similares. Y entonces uno dice, ¿por qué entonces no se convierte más bien el courier del envío urgente en un operador autorizado o viceversa? ¿No? Andrés o Ibea, ¿alguna cosa? Les cuento que estamos un poco cortos de tiempo, me va a tocar acelerar. Muy rápidamente, entonces tú pediste qué tipo de información hay que pedir. Creo que comercio electrónico es un cambio de paradigma con el viejo comercio y pedir información ya es obsoleto. El Big Data, la inteligencia artificial, los nuevos procedimientos en estadística, tú vas a buscar la información usando las metodologías de los buscadores de datos que van a explorar los websites, pueden agregar millones de información y después digerir esa información y sacarte la información. Una vez que has hecho este trabajo de búsqueda, ya puedes empezar a ver lo que te falta como información. Pero ir a buscar los datos, no a pedir un formulario, a mandar un formulario para que la empresa te conteste. Ayer decía, o en días pasados decía, proponía Carlos Grau, que por qué no usábamos, él ponía una propuesta, usábamos de las aplicaciones de dispositivos móviles tipo el Weather Channel, tipo el clima. Y sí, ahorita yo estoy tratando de poner el clima en Brasilia en mi internet, le hago así y me sale en automático Brasilia, que ahorita está a 27 grados y tiene medio nublado el cielo. Él proponía eso de tal manera que se pudiera hacer para todas las regulaciones de tipo arancelario y no arancelario en un determinado país. La electrónica permitió desde finales del siglo pasado que todas las regulaciones y medidas no arancelarias se pudieran ubicar por el código arancelario. Si yo quiero ahorita importar calzado, le pongo 640126 y me aparece el arancel, pero también me aparece si requiere COFEPRIS, si requiere CITES, si requiere un permiso, un cupo, un precio estimado, un requisito de etiqueta comercial, me aparece todo eso. Y eso respondió a la medida de la seguridad jurídica del importador, que el importador supiera desde el momento en que va a hacer el embarque que determinada mercancía que tiene un código arancelario está sujeto a muchas medidas no arancelarias y esto evitara que se enterara cuando la mercancía ya estaba en la aduana y fue una gran facilidad que la electrónica permitió. Contribuyó a la seguridad jurídica. El artículo 1 del acuerdo de facilitación está sustentado en eso. Pero la facilitación, la simplificación del comercio electrónico de pequeños paquetes ha estado usando un código genérico en la mayoría de los países del mundo. La mayoría de los países ha usado el capítulo 98 del sistema armonizado, 980620, para meter la pequeña paquetería de mensajería. Esto simplifica de manera enorme porque todo lo que pueda entrar en las 12,000 posiciones arancelarias entra en una, pero rompe el esquema de vigilancia de medidas no arancelarias. Ese es el reto por el cual las bandas del comercio electrónico tienen que pasar escáneres y fíjense como una gran medida de facilitación con la cual no puedo estar en desacuerdo, sin embargo produce un nuevo riesgo. El uso del código genérico rompe algunos perfiles de riesgo y lo rompe justo en las medidas más importantes, que son las medidas no arancelarias que tienen que ver con seguridad nacional o protección de la salud humana, etc. Allí hay una gran disciplina que nos puede ayudar la trazabilidad y como decía Fabián, nos generan requerimientos de nuevo de perfilar los riesgos, de perfilar los riesgos. Cierto es, y sobre todo con unos riesgos que no son solamente la subvaloración, sino que estamos hablando de unos riesgos más complejos de seguridad nacional, salud,
inclusive el medio ambiente. Nos quedan 2 minutos. Algo de las MIPYMES. Rapidito. La gran disciplina. Ojalá podamos hacer algo, pero si la posibilidad de que queden rezagadas es del marketplace, pues el problema está la solución. Yo me recuerdo que hace 10 años querer hacer un portal web de uno requería contratar un especialista. Hoy se puede hacer su propio web bajando una aplicación de $50. Hágalo usted mismo. Entonces, yo creo que, no sé si Zuckerberg o Bill Gates o estas personas vayan a generar desarrollos informáticos donde las pequeñas empresas puedan hacer su propio marketplace. Okay. Hubert o Alfonso. Muy rápido, muy sucintos, por favor. Sí. O Fabián, no sé. Creo que, hablando de ONGs que están haciendo un esfuerzo, habría que ver en África, por ejemplo, Bill Gates ha focalizado sus esfuerzos de inversión en África, desarrollando no solamente e-commerce, pero m-comercio a través de móvil. Estoy seguro que hay muchas experiencias muy interesantes, pero no soy especialista. Ok. Alfonso. Yo lo veo como una gran oportunidad para MIPYMES, el tema del comercio electrónico, poder llegar a mercados. Conozco unos casos de éxito increíbles. Y si el problema es no vincularse a estos grandes marketplaces, pues también existen las redes sociales donde empiezan a hacer a costos muy baratos y a promover productos. Ok, muchas gracias, Fabián. Micrófono. Perdón. Yo diría 2 cosas. Uno, a las MIPYME hay que ayudarlas desde que la señora que hace mermeladas no sabe sacarle la foto a su producto y subirlo a Instagram, porque no sabe, y por lo tanto hay que ayudarla desde ahí en adelante, y por lo tanto creo que todos, tanto el sector público como privado, tenemos que estar convocados en ese esfuerzo. Me parece que las MIPYME de algún modo han quedado un poquito fuera de la globalización, y yo creo que hay que subirla. Me parece muy importante eso. Y segundo, que era la idea, es traducir, un step by step, cómo importar, cómo exportar a las MIPYME. Me parece que ahí todavía hay que hacer mucho por ella. Muchas gracias, Fabián. Llegamos justo a los 20 minutos. Simplemente les agradezco a los panelistas. Nos quedaron muchas cosas en el tintero. Eso por sus amplios conocimientos y experiencia. Habíamos podido hacer una mesa redonda de pronto más larga, supremamente interesante. Muchas gracias por su interés y por la forma apasionada y vehemente en la cual defendieron las ideas, y algunos me atacaron, pero pues eso es parte del reto cuando uno coordina actividades como esta. De verdad, muy gentiles. Con esto cerramos esta parte.